Señoras y señores, hoy venimos a hablar sobre el tema de Jefferson Savarino, todo el embrollo y la guerra, porque al final el título de este directo y de este video y la miniatura de este video, no sé cuál de las dos fue la que le puse ese nombre, si el de la miniatura o el título. Eso lo descubriré yo en edición después. Pero es la guerra entre Eagle y John Textor por Jefferson Savarino. ¿Y por qué es por Jefferson Savarino? Se preguntarán ustedes. Porque está envuelto en diferentes temas. Vamos a hablar sobre la multipropiedad a la que está sujeta Botafogo y por ende Savarino. Vamos a hablar sobre los problemas del propietario o los propietarios, que es una de las aclaraciones que vamos a hacer en este video, de esa multipropiedad. Vamos a hablar de temas contractuales de Savarino, de pagos de comisiones o de derechos formativos en lo que se refería a un potencial o hipotético fichaje de Savarino. Y vamos a hablar de la agencia de representación a la que pertenece Savarino, que tiene algunas cosas turbias. Así que para hablar de esto necesitaba apoyo de tipo y carácter profesional, no solamente en temas deportivos, sino también en temas judiciales, en temas legales. Y por esa razón tenemos aquí a María Viloria, abogada y gran amiga, que está en este canal por primera vez. Esperemos que sea la primera de muchas. ¿Cómo estás? El segundo donde nos vean. Para mí es un placer estar acá y sobre todo hablar de un talento de nuestra ciudad, como lo es Jefferson Savarino desde Maracaibo, Venezuela. Un tema muy interesante, sin duda alguna, y que tiene muchas aristas que vamos a ir entonces deslizando cada una de ellas. Sí, para ir entrando en contexto o para aquellas personas que no están totalmente informadas sobre este tema, lo que pasó con el Botafogo, el Olympique Lyon y el Savarino es que se dieron a conocer unos documentos que daban fe que Jefferson Savarino había sido traspasado al Olympique Lyon junto con otros 4 jugadores de Botafogo que coincidentemente son las 5 figuras de la Copa Libertadores. Savarino, el portero John Víctor, está también Igor Jesús, el delantero, Luis Enrique, el extremo, y Thiago Almada, que también ese sí terminó jugando en el Olympique Lyon. Entonces, estos 5 jugadores, los documentos presentados declaraban o mostraban que Botafogo había vendido a los jugadores al Olympique Lyon. Pero, como todos sabemos, el único que terminó en el Olympique Lyon fue realmente Thiago Almada, que fue el que se puso la camiseta, el que jugó partidos y el que recientemente terminó siendo traspasado por 40 millones de euros al Atlético de Madrid. Entonces, María, primero, para comenzar, ¿qué podemos decir sobre esto? O sea, ¿cómo es posible que se haya dado por confirmada una transferencia y que solamente uno de esos 5 jugadores terminara jugando en el equipo? Bien, primero contexto aquí, José, por el tema del Olympique de Lyon, que tiene ya mucho tiempo metido en diferentes discusiones económicas, sobre todo, incluso hasta hace un par de semanas atrás habíamos recibido la noticia de que el Olympique de Lyon descendía a segunda división por las deudas económicas que presentaba con respecto a la liga, ¿cierto? Hablaban de más de 150 millones de euros. Con respecto a esto, el Olympique de Lyon participa en un holding de empresas de multipropiedad, como tú decías muy bien en la introducción, y comparte entonces propiedad con el Botafogo, que es uno de los tantos equipos que tiene, pero es el que nos interesa para este caso. ¿Y qué pasa con el Olympique de Lyon? Fue sancionado, incluso desciende, después esto tras una apelación logran volver a la Ligue 1, pero ¿cuál es el problema? Que el Olympique de Lyon en teoría no tiene la disponibilidad económica de hacer fichajes como anteriormente, y en un momento se rumoreaba que estaba entonces haciendo movimientos con el Botafogo para utilizar a sus estrellas en el equipo o incluso utilizarlos como ficha de cambio para venderlos más adelante y generar ganancias con respecto a ellos para entonces alivianar las cargas económicas y sanciones que tenía. En ese gran problema es que se estaba metiendo, por consecuencia, Savarino, una de las grandes figuras del Botafogo, campeón de la Libertadores, como bien dices tú, pero entre otros, por ejemplo, el caso del delantero Igor Jesús, que igualmente se vio metido en este embrollo de, digamos, estas transacciones un poco extrañas, donde finalmente el jugador no termina en el Lyon, sino en otros equipos, y pareciera entonces más un ajuste de cuentas entre clubes que comparten propiedad. Además, hay un detalle muy importante que tenemos que terminar de aclarar porque entiendo que pueda no estar totalmente claro quién es el dueño de Botafogo, quién es el dueño de Crystal Palace, quién es el dueño de Olympique Lyon,
¿Y quién es el dueño de? Un club que, sinceramente, y me disculpan, no me acuerdo cómo se llama, pero es de Dinamarca, si no me equivoco, que también Hay forma uno, parte, hay uno o de de Noruega. Bélgica, de Bruselas, me parece. Ok, creo que en el grupo de multipropiedad había uno en Escandinavia, pero no lo tengo muy fresco de todas maneras. Pero lo cierto es que al final esta situación se ve asociada siempre a un nombre que es John Textor. Pero John Textor forma parte de un fondo de inversión, de un grupo inversionista, mejor dicho, que se llama Eagle Football Group. Y ese, o Football Investments, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es ese grupo realmente el que tiene posesión, hasta donde yo entiendo, de los clubes en cuestión. Que John Textor figura como digamos, la cara de toda esta estructura. Es el nombre propio que sale en los estatutos, bueno, estatutos no es el término correcto, pero que sale como presidente o como dueño de los equipos. Y es la Al persona menos que se ve el responsabilizada. accionista, al menos el accionista mayoritario, podríamos decir. Claro, y aquí hay un detalle porque esta información la saco yo de una entrevista que tuvo Fernando Petrocelli en Ruta Vino Tinto con un periodista brasileño, en donde él estaba revelando que hay problemas entre Textor e Eagle. Eagle termina expulsando a John Textor porque debía mucho dinero. Y asumo yo que esa deuda tendrá que ver con su aportación en el grupo de inversores y también tendrá que ver con algunos manejos con los equipos. Hasta donde se sabe, John Textor está intentando formalizar un grupo propio y tomar posesión de Botafogo, porque aparentemente es el único club que le interesa. Y yo menciono esto porque María acaba de mencionar el fichaje de Igor Jesús. Y hay una coincidencia. El fichaje de Igor Jesús y también de Jair Cuña, que es defensor central de Botafogo, que terminó saliendo a Nottingham Forest, se da hacia ese equipo que es propiedad de Marinakis, Angelos Marinakis, que es amigo de John Textor. Entonces aquí podemos hablar de una relación económica mutua de te dejo más barato a estos jugadores, que salieron creo que por 30 o 40 millones los dos, que es poco porque si tenemos en cuenta la cotización que puede llegar a tener Igor Jesús, que también debutó con la selección brasileña, fue el mejor jugador de Botafogo en el Mundial de Clubes, era para salir más caro y salió a un precio bajo. Jair Cuña, que fue uno de los mejores también de Botafogo en ese Mundial de Clubes, y por el contrario termina llegando Danilo, mediocampista central del Nottingham Forest por 23 millones si no me equivoco a Botafogo. Es decir, se están intercambiando futbolistas, no siendo parte de un grupo de multipropiedad. Entonces esto también nos habla del tipo de arreglos y el tipo de relaciones que puede llegar a tener John Textor con otros miembros del mundo del fútbol y que podría ocasionar que Textor de verdad pudiera llegar a conseguir el Botafogo otra vez. Pero ¿cómo es esa situación? Es decir, Eagle es el dueño, Textor es el dueño, ¿quién realmente tiene a los equipos? Son bien importantes porque cuando comentamos este tipo de noticias, por desconocimiento, porque es un tema igual bastante complicado, siempre hay que hacer la distinción de quién es el propietario de los clubes y quién es el propietario de los jugadores, ¿cierto? Y en este caso, mucha gente lo sabrá, el caso de la multipropiedad, que en este caso está influyendo en Botafogo y Olympique de Lyon y otros equipos, no es ajeno al fútbol actualmente como lo sabemos como producto comercial. Fíjense, por ejemplo, el grupo de Citigroup, en donde está el Manchester City, está el Girona, el grupo de Red Bull, donde tiene equipo en Austria, en Brasil, etcétera. O sea, es algo que llegó para quedarse, sin duda alguna, porque permite ampliar de una forma exorbitante la cantidad de dinero que mueven los clubes entre sí. Porque no es lo mismo un equipo en la liga austriaca que otro en la liga brasileña, en la liga de la Premier League, por ejemplo. Entonces, en este caso, José, lo importante acá es determinar que FIFA ha estado muy a la par de investigaciones de, sobre todo, evitar estas multipropiedades donde pueda afectar a la libre competencia en las ligas. Porque fíjate el caso muy cercano respecto a la Europa League, donde está y clasificó el Olympique de Lyon, equipo que está muy mencionado en este programa, pero es que es el caso, e incluso el Crystal Palace, donde este personaje que tú nombras hasta hace nada tenía el 45% de las acciones y había entonces un problema de competencia entre estos clubes y de multipropiedad que las reglas UEFA prohíben, al punto de que estaba la disputa de
cuál equipo iba entonces a participar. Pasó en el Mundial de Clubes que el León mexicano no participa finalmente en el Mundial de Clubes por haber un problema de multipropiedad, donde efectivamente no íbamos a poder tener esa libertad en cuanto a la competencia, porque claro, al final, quieras o no, el dueño podrá influir en la participación de estos equipos y podrá influir incluso en los resultados. Teniendo entonces como un resultado final, ¿qué podríamos conseguir? Un eventual amaño de partido, ¿cierto? Se enfrentan ambos equipos y podría entonces haber, por las influencias, un problema ahí. Claro, y aparte de eso, sí. Y aparte de eso, el tema de los jugadores. Fuera de cámara, yo te comentaba que pasa con los jugadores que tenemos algo que se llama derechos económicos y derechos federativos. Entonces, donde más tenemos problemas ahora con respecto a estos jugadores que eventualmente transfirió Botafogo, y digo eventual porque todo esto lo sabemos por filtraciones de Globo Sport en Brasil, es si finalmente los derechos federativos fueron transferidos o no, porque una cosa es ceder los derechos económicos, y es que, por ejemplo, X jugador le pertenezca en cierto porcentaje a diferentes equipos, que se ve mucho en las transferencias a día de hoy. Por ejemplo, un caso hipotético, el Chelsea vende un jugador, pero se reserva el 40 o 50% de los derechos económicos para que en una futura venta se vea nuevamente recompensado. Entonces, aparentemente, y es lo que tenemos que terminar aclarando, ¿qué pasa entonces con los casos que mencionamos, con el caso de Savarino, que es lo que nos llama a nosotros ahora? Es determinar si finalmente estamos hablando de que hubo un ajuste de cuentas en el sentido de transferencia de derechos económicos y que los derechos económicos le pertenecen al Lyon, pero entonces ¿por qué Savarino sigue inscrito a nombre de Botafogo, sigue jugando e incluso recibió un homenaje hasta hace nada por parte de la afición, que no quiere irse? O sea, que la afición no quiere que Savarino se vaya y Savarino ya declaró que tampoco quiere irse y que no ha firmado nada. Claro, aquí puede ser también un tema de si los derechos económicos, según la filtración de Globo Sport, van o los tiene Olympique Lyon, que fueron por más de 7 millones de euros si no estoy mal. Pero los derechos deportivos los puede seguir teniendo Botafogo, porque Savarino, dicho por el mismo jugador, después del partido que pierde Botafogo, creo que fue 2-0 contra Cruzeiro, él dijo que él no había firmado ningún contrato con Lyon. Y, por ejemplo, en la entrevista que hizo Petrocelli en Ruta, hablaron de ese tema y comentaron que si Savarino, por lo que sea, había firmado un contrato con el Lyon y habiendo ya desmarcado a Textor de toda esta situación como propietario o como accionista mayoritario de Botafogo, e Eagle asumiendo el rol, Savarino tendría que rendir explicaciones a Eagle sobre por qué está jugando con Botafogo y no con Lyon. Por fortuna, Savarino dice mismo que no firmó nunca ningún contrato, pero eso me lleva entonces a mí a suponer que si esas filtraciones son correctas, son reales, entonces los derechos económicos los tiene Lyon y los deportivos los tiene todavía Botafogo, ¿correcto? Podríamos pensar eso. Al final y al cabo, el jugador es importante para dar su consentimiento para la transferencia. Y finalmente lo que nos interesa a nosotros es cuando efectivamente la transferencia es alusión a esa transmisión del derecho federativo de un club a otro, que es lo que finalmente hace que el jugador tenga una nueva ficha en otro club, que hasta el momento aparentemente eso no ha sucedido. Lo que yo estuve leyendo en las noticias brasileñas principalmente es que este famoso email que filtra Globo explica que hay varios contratos donde el Botafogo y el Lyon estuvieron de acuerdo en la venta de varios jugadores. Finalmente el Lyon no termina inscribiendo estos jugadores a su nombre, sino que hace esta especie como de puente para venderlos a otros equipos, como el caso del Nottingham Forest que tú mencionaste. Pero el caso de Savarino parece que quedó en nada porque entiendo que el Olympique de Lyon no le ha terminado de pagar lo que corresponde por el traspaso de Igor Jesús y del otro jugador que comentaste, que se me olvidó el nombre de Acuña. Jair Cuña. Jair Cuña, exacto. En este caso no se ha hecho aún el traspaso y es lo que está reclamando Botafogo. Y además, también lo que comentabas tú, que inicialmente Botafogo cotizó y tasó el precio de estos jugadores mucho más elevado de lo que finalmente el Olympique de Lyon lo terminó vendiendo. Entonces, en el caso de Savarino, podría parecer, y estamos hablando dentro de las suposiciones porque no tenemos aún información certeza, pero pareciera que lo que hubo acá es una cesión de los derechos económicos de Savarino. No sabemos en qué porcentaje, si el 100% para el Olympique de Lyon o
dividido ese porcentaje entre varios clubes de esta multipropiedad donde aparentemente participa el Botafogo y también el Olympique de Lyon, pero hasta el día de esta semana el Botafogo sigue siendo el dueño de los derechos federativos o de la ficha deportiva de Savarino y por eso sigue participando en las instalaciones de Botafogo. Entonces, supongamos que esto se da así, los derechos económicos los tiene Lyon, los derechos deportivos los sostiene todavía Botafogo en este caso, pero pensemos en otra cosa. Una vez, si este traspaso está garantizado, se hizo, no figura Savarino como jugador del Olympique Lyon cedido en Botafogo. Entonces ya eso nos da a entender que hay como una división o no sé si llamarlo como compartir los derechos, como antes habíamos mencionado en temas económicos y en temas deportivos. Pero a donde quiero ir ahora es, si la transferencia de los derechos económicos de Savarino se realizó al Olympique Lyon en el porcentaje que sea, fueron 7 millones aproximadamente de euros. Hay una figura que en el fútbol se recompensa mucho, que es la compensación por club formador, o los derechos de formación, mejor dicho, que en este caso deberían pertenecer a Zulia Fútbol Club, que fue el equipo que lo formó. Sin embargo, como sabemos, o los que están pendientes del fútbol venezolano saben que Zulia Fútbol Club no existe más, y existe otro club llamado Rayo Zuliano, que entró a la primera división del fútbol venezolano comprando el cupo que le pertenecía a Zulia, anunciando una fusión. Y hay un tema, que la transferencia de Savarino necesita o debe destinarse un porcentaje al equipo que lo formó. En este momento Rayo Zuliano básicamente asumió el rol de Zulia Fútbol Club. De hecho, al momento de ejecutarse la operación, Rayo Zuliano asume las deudas de Zulia Fútbol Club. Así que entiendo que si asume las deudas, también debería asumir ese beneficio que es el derecho de formación de Jefferson Savarino. En este hay que hacer varias aclaratorias. Primero, entender que en el mecanismo del reglamento sobre el estatuto y transferencia de jugadores FIFA tenemos dos figuras. Está la indemnización por formación y el mecanismo de solidaridad. La indemnización por formación sucede cuando el jugador firma su primer contrato profesional, ¿ya? Y el mecanismo de solidaridad, en cambio, persigue al jugador hasta el fin de su carrera porque determina un cierto porcentaje en favor de sus escuelas formativas en cierto periodo de su vida o de ciertos porcentajes de acuerdo a la edad en la que estuvo. Efectivamente, Savarino fue formado en el Zulia Fútbol Club y este club tendría entonces a su favor este mecanismo de solidaridad para las transferencias que en el futuro haga Savarino. ¿Qué es lo que sucede acá? Hablemos primero de la asociación deportiva. Efectivamente, el Zulia se fusiona con el Rayo Zuliano, que es ahora el que tiene la ficha incluso como club de primera división en el fútbol venezolano. ¿Y qué sucede con eso? Como muy bien dices tú, como sucesor deportivo se ha entendido que el club adquiere todo el patrimonio que tiene que ver con respecto al club anterior. Esto incluye el patrimonio activo y las deudas, en este caso. Por eso es que esta figura ha sido tan importante para que las deudas del club anterior no se vean defraudados los acreedores para que se pueda perseguir en el club nuevo, ¿cierto? Entonces, en el otro lado de la moneda, podría entonces el Rayo decir, oye, yo además de haber heredado todas las cosas malas, también las cosas buenas y recibir entonces un porcentaje de la eventual transferencia que tenga Savarino. ¿Qué es lo que sucede acá? Lo que estábamos hablando hace un rato. Una cosa es el derecho económico sobre el jugador y otra cosa es la ficha deportiva federativa o los derechos federativos sobre el mismo. Y hasta el momento pareciera que solamente hubo cesión de los derechos económicos, no del derecho federativo, porque sigue estando a nombre de Botafogo. ¿A qué es lo que voy? El reglamento de FIFA dice que se activará el mecanismo de formación o de solidaridad en este caso cuando el jugador sea transferido. Y hasta el momento pareciera que Savarino no ha sido transferido. Hubo aparentemente una cesión de sus derechos o parte de sus derechos económicos, sí, pero transferencia como tal no la tenemos aún. Entonces, eventualmente termina sucediendo esta transferencia a nombre del Lyon o cualquier otro club. Yo creería que Rayo Zuliano tiene altas posibilidades de cobrar este porcentaje del mecanismo de solidaridad, que va a depender, y es un cálculo que se tiene que hacer muy matemático en el sentido de que va a depender mucho
de los años que estuvo, en qué edades y además la cantidad de días que estuvo. O sea, todo eso es necesario para hacer un cálculo de cuánto eventualmente podría recibir el Rayo por una transferencia. Pero hasta el momento, por la información que hay, pareciera que Savarino no ha sido transferido. Entonces, por tanto, el Rayo se va a tener que quedar esperando un poco, pero quizás en el futuro, con todo este movimiento que hubo, lo más seguro es que termine sucediendo. Ok, y cerramos el video ahora con un añadido importante, que por temas de ubicación, de localización geográfica, en este caso Brasil, a mí personalmente, que me empapé del tema y que lo conocía desde antes, pero a profundidad para este video también lo terminé de aclarar, no me sorprende, que es la agencia de representación a la que pertenece Jefferson Savarino, que es Media Sports Investments, que es la empresa a la que pertenece Kia Joropkian, que es un agente de futbolistas, un agente de jugadores, conocido por diferentes razones, por ejemplo, por ubicar jugadores brasileños del Chelsea en el Arsenal, por llevar diferentes jugadores de Brasil a la Premier League y concretamente, como ven, también tiene que ver con Brasil, llevar a Carlos Tevez de Corinthians a West Ham United en la Premier League. ¿Qué es lo importante de todo esto? Tú dirás que estás viendo el video. Ah, no, buenísimo, Savarino está en una agencia de representación con contactos, un tipo que tiene una experiencia notable en tema de transferencia de jugadores, de ubicar futbolistas en clubes importantes. Perfecto, eso está chévere. Pero vámonos ahora a la parte turbia de todo esto. Kia Joropkian es un personaje que también ha tenido problemas legales en Brasil, que ha tenido problemas a niveles dirigenciales o a niveles de cómo se maneja él en todo este embrollo. Para no irnos tan lejos, el tema Carlos Tevez. No sé si tú lo sabías, que estás viendo el video, pero Carlos Tevez fue transferido a el West Ham United desde Corinthians, y Carlos Tevez, y esto me lo va a ayudar a aclarar de mejor forma, de una manera mucho más técnica, María, nunca perteneció al West Ham United. Siempre fue posesión a nivel de derechos del agente o de la agencia en este caso. Entonces esto formó un problema muy grande en donde terminó todo dando una respuesta en julio de 2007. El fichaje se realizó en 2004-2005 si no me equivoco y terminó resolviéndose para 2007-2008. Les voy a dar un recuento rápido para que sepan, solamente se los cuento porque quiero que sepan con quién está tratando Savarino. No es solamente el grupo de multipropiedad en el que está envuelto Savarino y todo lo que hemos explicado, sino también quién lleva su carrera o quién es la persona que lidera a la agencia que lleva su carrera. En este caso, 2005, autoridades brasileñas iniciaron una investigación contra MSI, vinculada a Joropkian, y el Corinthians, por posibles delitos como lavado de dinero y sospechas de irregularidades en la financiación del fichaje de Carlos Tevez. En 2005, Joropkian declaró ante la Policía Federal de Brasil y negó tener problemas legales o con su visado, calificando las acusaciones como especulaciones de prensa. En julio de 2007, un juez brasileño emitió una orden de detención contra Joropkian y miembros de la agencia de MSI, también por directivos o hacia directivos del Corinthians y otros por presunta participación en el lavado de dinero y organización criminal. Después de todo eso, la asociación entre MSI y Corinthians se rompe y en agosto de 2008 se suspende la orden de detención de Joropkian y en abril de 2014 al final Joropkian es absuelto. Más allá de que es absuelto muchísimo tiempo después, que esté esta temática involucrada en el entorno de Savarino y que Joropkian sea una figura tan controversial en este sentido, también porque no es solo el fichaje de Carlos Tevez o la posesión de Tevez en Corinthians, sino que en 2008 Joropkian reclamó al West Ham una compensación económica por todos los problemas y afirmó haber adelantado 2 millones para su registro con promesa de devolución con intereses. Al final todo termina en que Joropkian pasó a actuar como consultor del club de West Ham, cobrando honorarios por encima de 2 millones de libras esterlinas. Lo que hayan arreglado, María, en Joropkian y West Ham tendrá que ver con ellos, pero el tema es que la persona que está manejando o la persona que encabeza el grupo que está manejando la carrera de Savarino también hay que verla con lupa. Es un comentario interesante con el caso de Tevez, y es que también explicarle un poco a la audiencia que anteriormente, hace muchos años atrás, los agentes podían ser dueños
de parte de los derechos económicos de los jugadores o de empresas externas o terceros, como realmente se les conoce. Eso actualmente está prohibido. Únicamente los clubes pueden ser dueños de los derechos económicos de los jugadores. Entonces, claro, esto lo hicieron para proteger el conflicto de intereses que esto obviamente generaba, los negocios turbios que podía haber atrás de los agentes, etc. Entonces, una situación que se prestaba mucho anteriormente, en la que efectivamente los agentes participaban y tenían obviamente un poder mucho mayor al que podrían tener a día de hoy. Efectivamente es, digamos, claro que podría haber algún miedo de lo que podría pasar en cuanto a la carrera de Savarino, pero actualmente al menos sus derechos económicos, la única certeza que tenemos, que no sabemos los porcentajes de cuáles clubes podrían estar ahí involucrados, pero para nuestra tranquilidad solamente pueden participar clubes como tal. Claro, sigue existiendo esto de la multipropiedad, que varios clubes forman parte de una misma empresa, etcétera, que efectivamente igual puede generar un conflicto de interés, pero al menos actualmente los agentes no forman parte de eso. Bueno, ahí quedan todas las dudas resueltas, todas las mías y espero que todas las tuyas que hayas visto el video. De hecho, creo que también las de María, porque María se tuvo que preparar para hacer este video. Y al final nos quedó algo bastante chévere. Así que después de haberte contado todo el embrollo en el que está metido Jefferson Savarino, entender que al futbolista no solo lo afectan el tema deportivo, el tema familiar, sino que estas cosas también inciden. Y que haya una incongruencia entre dónde debería estar Savarino y dónde está ahora, también afecta al futbolista. Y no quiero dramatizar mucho la situación con respecto a la Vinotinto, pues tenemos bastante tiempo para tener ansiedad y desesperación porque el Bocha Batista, Dios mío. Pero sí les digo que el tema Savarino, por lo que parece, pica y se extiende. Y claramente lo vamos a conversar en este canal. Si te gustó el video, like, y te voy a dejar recomendado acá en este momento, cuando cambie la imagen, un video muy interesante donde hablamos sobre Jordan Osorio, su regreso a la Liga Fútbol y qué puede significar para la Vinotinto. Chao.